Gasto público y tributación en América Latina y el Caribe. Gasto público. A continuación se van a presentar un análisis de las principales tendencias del gasto público según la clasificación de las funciones del gobierno en relación con los 16 países que componen América Latina y el Caribe. El análisis abarcará el gobierno central, el gasto del gobierno central en el periodo del 2000 al 2018, pero sobre todo un análisis y presentación de hallazgos de los últimos 25 años. Podemos ver que el aumento del gasto ejecutado por los gobiernos centrales en la muestra de los 16 países que componen América Latina explica las mayores erogaciones destinadas a financiar políticas sociales, en particular en las áreas de salud, educación y protección social. En esta gráfica podemos ver cómo está compuesto, cómo ha sido a través de los años, desde los años 2000 al 2018, el gasto público en América Latina, en los 16 países que lo componen. Entonces podemos ver, por ejemplo, que los servicios públicos generales ocupan un gran espacio de este gasto público, también en asuntos económicos, en defensa y en educación. En este gráfico también podemos ver cómo ha sido la evolución del gasto funcional del gobierno central por sus periodos, desde el 2000 hasta el 2018. Entonces podemos ver cómo han sido los servicios públicos generales que podemos observar que pasaron de 5,2% a 4,9%, teniendo una leve reducción y cómo la salud, la educación y la protección social tienen la tendencia al alza. Hallazgos importantes del gasto público. Algunos de los hallazgos importantes que pudimos ver en el gasto público de los países de América Latina y el Caribe es que el gasto en inversión pública de América Latina aún sigue siendo bajo, sobre todo en comparación con los países que pertenecen a la OECD. El gasto en inversión pública sigue siendo bastante volátil. También que existe una mayor responsabilidad en la gestión de la inversión pública por parte de los gobiernos nacionales. Eh, una asignación del gasto en inversión pública sigue siendo bastante heterogénea entre los países que componen la región. El gasto público consolidado actualmente ronda en promedio a un 29,7% del Producto Interno Bruto. También podemos ver que tras la crisis financiera global que ocurrió durante los años 2007 y 2008, muchos de los países de la región vieron catapultarse sus ingresos, sobre todo porque su economía estaba basada en el sector primario. La inversión pública ha perdido más de 8 puntos porcentuales en el presupuesto respecto a los gastos corrientes. Ese es otro de los hallazgos que encontramos. También que en América Latina y el Caribe gasta 4 veces más en la población de mayor edad que la más joven. Esto quiere decir que a lo largo de los años va a ser casi que imposible que el sistema pensional se pueda mantener. También que un mayor gasto gubernamental difícilmente ayudará a cerrar esa brecha de desigualdad que existe en los países de la región. Por último, los últimos dos hallazgos que encontramos fue que varios países podrían mejorar sus índices de salud manteniendo sus presupuestos un poco más bajos, dirigiendo el gasto a servicios mucho más efectivos de los que lo hacen o en lo que lo usan mejor en este momento. También que hay una reducción de los sobrecostos y demoras en proyectos de infraestructura que podrían generar un ahorro en el gasto de casi el 1,2% del Producto Interno Bruto. Ahora pasamos al gasto público en educación. Bueno, quisimos también traer como al contexto dos variables del gasto público para explicar un poco su comportamiento a lo largo de los últimos 25 años, donde en el siguiente gráfico podemos ver que por un periodo de tiempo del 98 al 2003 más o menos mantuvo como un valor constante. Luego vemos que después del 2009 llegó hasta un punto máximo en el cual todavía no se ha llegado, pues vemos que desde ahí ha descendido por diferentes hallazgos o hechos que vamos a mencionar más adelante. Para definir un poco qué es el gasto público en educación, podemos decir básicamente que es los desembolsos que se dan en los distintos niveles de enseñanzas que van desde el preescolar hasta el terciario. También entre los hallazgos más interesantes del gasto público en educación tenemos que se hicieron reformas educativas en los últimos 15 años, también hubo un aumento de la escolaridad obligatorio, también un mínimo de días de escolarización en el calendario anual, hubo también ampliaciones de las jornadas escolares, incorporación de segunda y tercera lengua
multiculturalidad y utilización de nuevas tecnologías, como se le llaman, que son las TIC. Vale, seguimos con el gasto público en salud, que también consideramos que es una variable importante, o por lo menos es importante en cuanto a temas de desarrollo de los países, en donde vemos en el siguiente gráfico que para América Latina y el Caribe, el gasto que será dedicado en salud está por debajo de países o de continentes como Europa o en sí del mundo, por lo cual también encontramos unos hallazgos interesantes que podríamos mencionar, o lo que podría, pues, significar el comportamiento que ha tenido esta variable a lo largo de los años, en donde los más importantes tenemos que los gobiernos se hacen cargo en término medio del 51% del gasto sanitario de un país, también que la caída en el gasto público llevó al deterioro particularmente con relación a la inversión en infraestructura de los servicios financiados con recursos públicos, que en los años 60 y 70 el gasto sanitario en general aumentó, aunque de forma heterogénea, y que en los años 80 disminuyó el promedio regional. También que el gasto en salud está creciendo más rápidamente que el resto de la economía mundial, y que una de las características del gasto en servicios de salud en la región Latinoamérica y el Caribe es su extrema heterogeneidad. Bueno, en cuanto a la tributación, algunos de los hallazgos más importantes que encontramos en los países de América Latina es que en el periodo 1950-2014, menos del 20% de los resultados de las cuentas públicas de los países fueron superavitarios. También que la crisis financiera que ya mencionamos, que ocurrió durante el año 2007, 2008 y 2009, afectó negativamente las cuentas fiscales de todos los países de la región y de hecho del mundo. También que durante el 2003-2008 se aprecia un aumento notable de los ingresos fiscales. Aquí podemos ver otro de los hallazgos importantes. Y por último, que la carga tributaria no solamente es baja, sino que también tiene un claro sesgo regresivo e importantes implicaciones para las funciones redistributivas y de estabilización de la política fiscal. Aquí podemos hablar un poco de la recaudación impositiva. Bueno, tenemos la recaudación impositiva como porcentaje del PIB para los países de América Latina y el Caribe, donde vemos que después de la crisis financiera ocurrida del 2007 al 2009, incrementó esta recaudación en los países, luego descendió hasta el 2014, luego volvió a tomar pues un alza hasta el año 2018, siendo el punto máximo de recaudación impositiva a lo largo de los 25 años, pues que es el periodo comprendido que estamos analizando, y a partir de ahí en adelante pues esta recaudación ha venido nuevamente en descenso. Dentro de los hallazgos más importantes de la recaudación impositiva en Latinoamérica tenemos que los ingresos para todas las principales categorías de impuestos disminuyeron en términos nominales entre 2019 y 2020 en promedio en toda la región, y los impuestos sobre bienes y servicios fueron los más afectados. Los ingresos del impuesto sobre la renta de las empresas disminuyeron un 0,2% del PIB, mientras que los del impuesto sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones a la seguridad social se mantuvieron relativamente estables como porcentaje del PIB. Bueno, otros hallazgos importantes de la recaudación impositiva es que el importante crecimiento que tuvo la recaudación producida en América Latina y el Caribe entre los años 1990 y 2017 ha supuesto una convergencia importante con el promedio que tienen los países que componen la OECD. También que a partir de 1990, 9 de los 25 países, especialmente los del Caribe, introdujeron la figura del IVA, y en el resto se realizaron serios esfuerzos para poder fortalecer la consolidación de la economía mediante los tipos de impuestos más bien impositivos y ensanchamiento de la base imponible y la mejora en los recursos humanos y materiales dedicados a la recaudación. Por último, que en los últimos años se observa que en los países de América Latina y el Caribe hay un mayor interés por la tributación directa, aunque centrada en la imposición sobre la propiedad y no sobre la renta. El argumento que se presenta es que se presentan importantes ventajas en términos de eficiencia, equidad y recaudación impositiva, ya que se aplica sobre una base imponible inmóvil fija a lo largo del tiempo con capacidad potencial para poder generar una recaudación estable y poco distorsionante. Por último, tenemos el impuesto sobre el comercio internacional. Pues aquí podemos ver una gráfica que nos muestra el impuesto al comercio internacional como porcentaje de la recaudación total pues, de los países, en este caso pues, de toda América Latina y el Caribe,
donde podemos ver que ha sufrido pues una baja desde los años 1998 hasta el 2020. Esto se da principalmente porque en las últimas décadas los países latinoamericanos han experimentado numerosas reformas tributarias, pero frecuentemente con la modificación de las disposiciones impositivas y de su implementación no fueron suficientes para definir buenos esquemas que permitieran el buen funcionamiento. También podemos ver que esto es un efecto de los tratados de libre comercio en los países, sobre todo de la región andina. Aquí podemos ver un ejemplo donde podemos ver los porcentajes de ingresos tributarios que habían antes de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, de Colombia era del 3,7 y pasó a tener un porcentaje de recaudo del solo el 0,5. Entonces, esta gráfica que vemos acá, podemos verla pues, explicada en estos factores, en las reformas tributarias que han venido teniendo los países de América Latina y cómo ha afectado también los tratados de libre comercio en la recaudación de este impuesto. Muchas gracias.